El sistema de 3 por 3 vas a tener 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Por ejemplo, aquí a la primera se le pone ecuación 1, a la otra se le pone ecuación 2 y a la tercera es mi ecuación 3. Si no sé hacer el método de suma y resta con estos, el método a lo mejor más rápido podría ser el de Cramer, nada más que se tienen que aprender las fórmulas, o si vienen en el formulario, podría variar un poquito de cómo vienen escritas. Lo importante es que sepan, por ejemplo, ahí, esa D que tú tienes ahí, vas a formar o vas a anotar nada más los valores de la X, la Y y la Z. En este caso, las ecuaciones que tenemos acá arriba, por ejemplo, lo voy a poner aquí la D, o el determinante de A se le llama, me dice que son los valores de X, Y y Z. Vamos a agarrar nada más los números. Por ejemplo, aquí, mi primer X tiene un 2, luego mi otra X, aunque no se pone, es un -1, se agarra el número que tienes a un ladito y el signo. La otra es un -2, entonces ya terminé de acomodar todas las X. Luego reviso las Y. En la siguiente columna van los números de la Y. Entonces vas a poner -1, el 2 de la que sigue y el 3 de la Y de la tercera. Y así continúas con la otra. En la Z, pues agarras la Z del primero, la Z del segundo con todo y signo que tenga y la Z del tercero. Eso que está ahí, vamos a calcular multiplicaciones. Necesito que tengas la calculadora a la mano para que me ayudes a calcular esos números. Entonces, lo primero que se calcula es esa D que tú tienes en el ejemplo, que son los valores de X, Y y Z. ¿Cómo se va a calcular el resultado de ese determinante? Se le llama. El determinante se calcula, ya que pongas los números de la X, la Y y la Z, vas a agregar los primeros dos renglones. Entonces, le agregas el 2, el -1 y el 2. Ya anoté el primero y ahora el segundo, -1, 2 y -2. Ya que agregaste esos dos, ahora tienes que multiplicar en diagonal. Entonces déjame ver la foto. Ajá, eso sí lo hicieron igual. Tienen unas flechitas ahí el ejemplo que tú tienes. Empiezas por esa esquina, que es en este caso 2, y lo vas a multiplicar en diagonal. Te vas a pasar a la siguiente columna, pero al renglón de abajo. Y luego a la siguiente columna, pero al renglón de abajo. ¿Cuánto da esos tres números multiplicados? 2 por 2 por -4. Hay que cuidar la calculadora ahí porque no en todas las calculadoras se puede poner directo. A ver, ponlo a ver si en la tuya sí. -16. Ajá, entonces lo puedes poner ahí directo. En el ejemplo que te puso el maestro, lo puso paso por paso, ¿no? Puso 2, paréntesis 2. Bueno, en el ejemplo es 5, 4 y 4. Entonces, pero es eso, es la multiplicación de esos tres. Luego vas a agarrar la siguiente diagonal y vas a multiplicar esos tres, que es el paso que sigue en tu ejemplo que tienes, pero con otros números. ¿Cuánto es -1 por 3 por 2? Lo que te dé ahí es el número que sigue. ¿Cuánto te da? -6. Ajá, con todo y signo, ¿no? Ahora la otra diagonal son esos tres. -2 por -1 por -2. ¿Cuánto da? Y se va a dar menos. Ajá, -4. Esos tres que son las diagonales como amarillitas que se miran ahí, van en un solo paréntesis. Luego va un menos, ese menos es de la fórmula y se abre otro paréntesis. En el otro paréntesis van los valores de la otra diagonal, se le llama. Puedes empezar de aquí de abajo hacia arriba o puedes empezar de la otra esquina hacia abajo. Como se te haga más fácil. A ver, déjame checo. De abajo hacia arriba. Ajá, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo es la misma, ¿no? Entonces sería -1 por -1 por -4. Va a dar menos, -4 te da. ¿Sí?
Luego la que sigue, 2 por 3 por menos 2. Esa va a dar menos 12, porque es 3 por 2, 6, por 2, 12. Y la que sigue sería menos 2 por 2 por 2. ¿Cuánto te da? 8. Ajá, menos 8. El ejemplo que tú tienes paréntesis en cada término, pero lo que seguiría, el siguiente paso que tienes es el resultado de cada una de las multiplicaciones, que es esto que yo puse aquí. Entonces, lo que sigue es sumar o restar lo que quedó en cada paréntesis. Así como está ahí, ponle la calculadora. ¿Cuánto te da? Sería menos 16, menos 6, menos 4. Va a salir negativo. Revisa nada más. Menos 26. Ese menos es de la fórmula, ese menos siempre va a estar ahí. Luego vas a abrir otro paréntesis y me vas a poner el número que te quedó aquí. ¿Cuánto es menos 4, menos 12, menos 8? Menos 24. Menos 24. Y ya lo que sigue lo puedes hacer directo. ¿Cuánto es menos 26 menos 24? Lo que te dé ahí. ¿Cuánto? Menos 2. Menos 2. Ok, ese número lo vamos a guardar porque ese número es el que vamos a ocupar poner en la parte de abajo de cada una de estas fórmulas. Entonces, la voy a agregar con otro color. O sea, en cada fórmula, ya que calculemos lo de arriba, lo tenemos que dividir entre ese número que nos dio la D o el determinante de A como se los puse yo a mis alumnos. Entonces, es el número que va a ir aquí abajito. A cada fórmula, ese número va a ir abajo. Necesito los números que van a ir arriba. Para encontrar esos números de arriba, voy a tener que hacer una fórmula similar a esta, nada más que hay que tomar en cuenta las fórmulas que están aquí. O por lo menos, si no voy a hacer las tres, por lo menos hacer X y ya nomás lo sustituyo en la otra fórmula, ¿no? Entonces, no sé si le tomes foto ahorita ahí para anotarla en otra parte o, a ver, si cabe aquí. Por ejemplo, para encontrar dx, me dice la fórmula que ponga los valores de la D, de la Y y la Z. La Y y la Z no hay problema, ya sé cuáles son. La D van a ser los números que están aquí al final. Todos esos números que están ahí solos, sin letras, esa es la D. Entonces tienes que buscar que tu ecuación esté acomodada así como está aquí. Todas las letras del mismo lado y los números solos del lado derecho. Entonces ponemos las D, va a ser 7, menos 6 y menos 9. Luego agrego la Y que dice mi fórmula. Entonces nos regresamos aquí. ¿Cuáles eran los números de las Y? Es menos 1, 2 y 3. Y luego pongo los números de las Z. Va a ser 2, menos 2 y menos 4. Entonces la fórmula es para encontrar el valor de X, la columna que tenía acá de la X la tengo que cambiar por la D que son los números solos. Y volvemos a hacer lo mismo. El primer paso era agregar los primeros dos renglones. Entonces, en este caso va a ser 7, menos 1 y 2. En el otro es menos 6, 2 y menos 2. Ya que los agregamos otra vez, así como le hicimos acá con la diagonal, empezando siempre por esta esquina. Porque si empiezo por la otra me va a salir mal, porque salen los signos al revés. Entonces revisamos 7 por 2 por menos 4. ¿Cuánto es? A ver. ¿Cuánto te da 7 por 2 por menos 4? Menos 56. Menos 56. Luego la otra, 6, menos 6 por 3 por 2. Va a salir negativa también. Menos 36. Menos 36. Y la otra, que serían menos 9 por menos 1.
por menos 2. Esa también va a salir menos. ¿Menos cuánto? 18. 18. Ya que tienes la primera diagonal, que es la que va hacia abajo, cierras el paréntesis, le agregas un menos y en el otro paréntesis, nada más que aquí lo voy a poner abajo, van a ir la otra diagonal. Entonces, de abajo hacia arriba o de acá de arriba hacia abajo, como quieras, es la misma. Menos 6 por menos 1 por menos 4. Va a salir menos 24. La que sigue, 7 por 3 por menos 2, también va a salir menos. Menos 42. 42. Y la que sigue, menos 9 por 2 por 2. Va a salir menos también. ¿Cuánto te da? Menos 36. Menos 36. Igual otra vez, sacamos la suma o la resta del primer paréntesis, así como está ahí, menos 56, menos 36, menos 18. Menos 110. Ajá, se cierra, pones el menos de la fórmula y la respuesta del otro paréntesis. Menos 24, menos 42. Todo. ¿Menos qué? 102. Menos 102. Y ahí sí directo, menos 110, menos 102. Menos 212. Creo que falta un menos. Es menos 110, menos 102. Como que aquí falta un menos. Menos Porque a 8. mí, menos 8. Ajá. Porque menos por menos da más. Entonces va a ser menos 110 más 102 da menos 8. Entonces, ese es el valor de delta X. Si te pusieron la fórmula diferente este nombre, al final de cuentas es el número que encuentres aquí, te vas a regresar y ponerlo a la fórmula que te dieron. Entonces, lo vas a dividir ese número entre la D que tú tenías o el determinante de A. Este caso sería el determinante de la X. Entonces, ¿cuánto da ahí? ¿Cuánto es menos 8 entre menos 2? Te va a dar 4. Entonces, ya tenemos el primer valor. Ya tenemos que el primer valor es 4, que es la X. Puedes irte a encontrar el valor de la Y y de la Z siguiendo las fórmulas, estas que están aquí. Con uno más que encuentres, ya el siguiente lo puedes hacer despejando, si no quieres volver a hacer estas fórmulas. Entonces, por ahorita tómale foto porque voy a cambiar de página, para que tengas donde verlo, por si lo ocupamos. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces, voy a anotar aquí para que no se nos olvide. La D dijimos que era menos 2. Y para encontrar la Y, necesito los valores de DY entre la D esa o el determinante de A. Pero había la fórmula en lo que anotamos, decía que para el DY es la X, los valores de D y los valores de Y. Entonces, si te regresas al problema, ¿quién va a ser las X? Revisa nada más, era 2, menos 1 y menos 2. ¿Quiénes eran las Ds? Las Ds eran los números solos. Era el 7, el menos 6 y el menos 9. ¿Y quiénes eran las Zs? 2 Menos 2. y, y menos 4. Igual otra vez, ya que terminas de acomodar los valores que dice la fórmula, ahora le agregas siempre los primeros dos renglones. Menos 1, menos 6, menos 2 y vuelves a hacer lo mismo. Entonces, la primera diagonal, empezando de acá de arriba hacia abajo, ¿cuánto da? 2 por menos 6 por menos 4. 48. 48. Luego el que sigue, menos 1 por menos 9 por 2.
va a dar positivo. 18. 18. Y el otro, menos 2 por 7 por menos 4. Ese va a dar positivo también. 28. 28. Entonces se cierra, le pones el menos de la fórmula y abres otro. En ese otro va la otra diagonal. Entonces sería menos 1 por 7 por menos 4. Ese da positivo. 28. Luego la que sigue. 2 por menos 9 por menos 2. También va a dar positivo. 36. 36. Y la última. Menos 2 por menos 6 por 2. Va a dar positivo también. 24. 24. Entonces, otra vez, ¿cuánto da en el primer paréntesis para podérselo restar a lo que da en el segundo? 9 y 9. ¿Ya todo? El rosa. Pero entendí 9. Ah, ¿Por qué 9? 94. Ok. 94. ¿Y en el que sigue? 88. 88. Y ahora sí, ¿cuánto es 94 menos 88? Me da 6. Entonces, ¿sí? Sí. Ese número que encontramos, nos regresamos acá arriba a la fórmula. La fórmula decía que pusiera S de Y entre la D o el determinante de A. Entonces, S entre menos 2. Divido eso, 6 entre menos 2, nos da menos 3. Ya teniendo dos valores, es más fácil regresarte a una de las fórmulas y sustituir los directos. Es una opción. O la otra es, sigues usando las fórmulas similares a estas, nada más que ahora para la Z. ¿Sí sabes despejar ya? O sea, es un poquito más rápido. Por ejemplo, ya tengo dos letras. Regrésate a la foto de las ecuaciones que tenías al inicio. Por ejemplo, aquí puedes agarrar la que quieras. Si agarramos la primera, como ya tenemos dos letras, ya nos podemos regresar a sustituir. Entonces, sin necesidad de hacer todo esto otra vez, te vas a regresar, vas a poner la ecuación que tú quieras. Yo en este caso voy a poner la primera, pero puede ser en la que sea, ¿no? La primera de las tres que teníamos. Luego vas a sustituir los valores que encontraste. ¿Cuánto nos había dado la X? Nos regresamos acá, la X nos dio 4. Entonces, donde está la X, ponemos el 4 menos la Y, que la Y nos dio menos 3, más 2 veces la Z tiene que ser 7. Ya de aquí para abajo sale un poquito más rápido. Si lo hacemos aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí sería 2 por 4 da 8, menos por menos da más, pues va a quedar más 3. Lo que sigue lo bajo, y ahora sí, ¿cómo se despeja la Z? Para despejarla hay que dejarla sola. Entonces, pasamos el 8 y el 3 para el otro lado, pero con la operación contraria. Y ese número que nos dé allá arriba lo tenemos que dividir entre el 2 que está aquí a un ladito de la Z. Entonces, ¿cuánto es lo de arriba? ¿Cuánto da todo lo de arriba? 7 menos 8 menos 3 menos 4. Revisa nada más que te dé lo mismo. Menos 4. Menos 4. A ver, se me hace que se nos fue un signo por ahí. La X, ¿cuánto nos había dado? Menos 4. A ver.
La X nos dio 4. Ah, no está bien. La Y menos 3. ¿Y aquí cuánto nos va a salir la Z? ¿Cuánto es menos 4 entre 2? Da menos 2, ¿no? Entonces, para saber si tus respuestas están bien, tendrías que comprobarlo en la calculadora. Agarra los 3 números y los vas a cambiar aquí en las ecuaciones. Eso pues ya lo vas a hacer al ratito. Por ejemplo, 2 por lo que te dio la X menos la Y más 2 veces la Z te tiene que dar 7. Luego revisas si menos X más 2 veces la Y que encontraste menos las 2 veces la Z te tiene que dar menos 6. Y luego la última, cambias la X aquí, la Y y la Z, y cuando saques todas estas cuentas te debe de dar menos 9. Ahorita pues vamos a suponer que ya lo hicimos, pero en un examen así lo comprobarías, ¿no? La respuesta sí, la X es 4, la Y es menos 3 y la Z es menos 2. Esas ya las tenía yo anotadas. Entonces no vamos a ocupar comprobarla ahorita, lo que quiero es hacer otro ejemplo. ¿Algo que quieras que te vuelva a explicar de ese? Con estos es práctica nada más, ¿no? O por ejemplo ahí tener las fórmulas a la mano. La diferencia del 10 que venía es que hay unos términos que no tienen letra. Entonces, aquí algunos es más fácil hacerlos por suma y resta porque se eliminan algunos de los valores que yo tengo aquí. Si no quieres hacerlos por suma y resta, no hay problema, nada más. Por ejemplo, si vas a hacer Kramer, elige primero la letra que quieres eliminar y de preferencia, bueno, que quieres resolver y de preferencia que esté en una de las ecuaciones que traiga 2 letras nada más. Por ejemplo, aquí me conviene o sacar la Y o sacar la Z. La letra que tú quieras, pero alguna de esas dos. ¿Por qué? Si ya encuentro la Y por Kramer, automáticamente la voy a poner o en esta ecuación o en la que sigue y me va a dar la otra letra. Entonces ya con 2 te regresas y la pones en la primera. Entonces, si quieres sacar la Y, por ejemplo, tenemos que encontrar de Y entre la D o el determinante de A que vimos. Pues nos regresamos otra vez. La D, ¿qué valores tenía la fórmula? Decía que pusiera las X, las Y y las Z. Entonces, revisas el problema. Los números que están aquí deben de estar solos. Esa es la D. Todo lo demás debe de estar del otro lado. Entonces ponemos la X del primero es 1, la Y es menos 4 y la Z es 1. Luego el renglón que sigue. No tengo X, le voy a poner un 0. Tengo una Y y en las Z tengo menos 3. Luego la que sigue tampoco tiene X, pongo un 0. La Y vale 3 y la Z vale menos 2. Entonces, hacemos el determinante otra vez como hace ratito. La regla es anotar los primeros 2 renglones. Y ahora sí, ¿cuánto da la primera diagonal? A ver. 1 por 1 por menos 2. Te va a dar menos 2. La que sigue va a dar 0. Y la otra también, porque cualquier número multiplicado por 0 da 0. Pues menos la otra diagonal. Entonces 0 por cualquier número nos va a dar 0. 1 por 3 por menos 3 da menos 9. Y la otra diagonal pues también va a dar 0, ¿no? Entonces va a quedar menos 2 menos menos 9. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto te da?
A ver. 7. 7. Entonces, ese número que sacamos ahí es el número que va abajo en la división. Ahora, me regreso a las fórmulas otra vez. ¿Cómo encontraba la de Y? La de Y en la fórmula me dice que ponga las X, que ponga las D y que ponga las Z. O sea, que quite las Y, quite todo este renglón y en vez de ese renglón ponga las D. Entonces, otra vez, X teníamos 1, 0 y 0. Las D es menos 16, 9 y 13, que son los números que están acá. Y las Z, pues los pongo igual, 1, menos 3 y menos 2. Y volvemos a aplicar la misma regla. La regla me dice que para sacar el determinante de S, agregue los primeros dos renglones. 0, 9 y menos 3. Y otra vez, la diagonal, empezando por aquí. 1 por 9 por menos 2. Menos 18. Luego la siguiente va a dar 0 y la otra también. Porque todo número multiplicado por 0 da 0, ¿no? Menos la otra diagonal. ¿Cuánto nos da la otra diagonal? La primera va a dar 0. La segunda, ¿cuánto da? ¿Cuánto es 13? 1 por 13 por menos 3. Te debe dar negativo. Menos 39. Menos 39. Y la otra pues también nos va a dar 0, ¿no? Porque 0 por los otros dos da 0. Entonces, ¿cuánto es menos 18 del primero? Menos 39. Que en realidad es menos 18 más 39. 21. 21. Entonces, ese número que encontramos ahí, nos regresamos a la fórmula y la Y me va a salir cuánto es 21 entre 7. ¿Cuánto es 21 entre 7? 3. Entonces ya tengo la primera letra. ¿Cómo le hago para encontrar las otras? Como aquí me faltan letras, aquí no es necesario seguir haciendo Kramer si no lo quiero hacer. Si lo quieres hacer y te sientes más segura, pues lo haces. Si no, te regresas a una de las dos ecuaciones. Como ya tengo Y, la puedo poner o acá arriba o acá abajo y ya con eso voy a encontrar Z. Entonces yo la voy a poner en la segunda. Y menos 3Z debe de ser 9, dice ahí. Como mi Y vale 3, entonces voy a poner 3 menos 3Z tiene que ser 9. Y de aquí se tiene que despejar. Entonces, para despejar hay que dejar la Z sola. Primero que nada, el 3 este que está aquí, lo voy a pasar al otro lado con la operación contraria. 9 menos 3 da 6. Y siempre el numerito que tenga aquí a un ladito se va a pasar dividiendo con todo y signo. ¿Cuánto es 6 entre menos 3? Debe dar menos. Y ya que hagas la división, te va a dar menos 2. Entonces ya tenemos dos letras, que es la Y y la Z que está acá. La Z ya salió directo sin hacer Kramer porque ya la puedo despejar sola, ¿no? Entonces ya con dos letras, otra vez, por ejemplo, puedo encontrar la X sustituyendo esas dos en la primera. Lo voy a poner aquí para que quede todo donde mismo. Entonces agarro la primera ecuación o haces Kramer como quieras, pero es más rápido sustituir ya. Donde está la Y, pongo el número que encontré, vale 3. Y donde está la Z, ponemos el número que encontramos acá, dice que vale menos 2. Y otra vez hay que despejar. Primero hay que ver los paréntesis. 4 por 3 da 12. Como era menos, menos por más da menos. Aquí más por menos da menos, que da 2.
y acá al final menos 16. Y otra vez, para dejar la X sola, se pasan los dos números que están acá con la X, pero con la operación contraria. Y ya de ahí, lo que hagamos de suma o resta va a ser la X. ¿Cuánto es menos 16 más 12 más 2? Menos 2. A ver, revisa. Se supone que menos 2. Entonces ya tengo las tres letras. La Y vale 3, la X vale menos 2 y la Z vale menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿de qué va a depender tu respuesta? Pues del tipo de ecuaciones que tengas. Si te falta alguna letra, sale un poquito más rápido que lo que hicimos acá en el otro. Porque en el otro tuvimos que hacer por lo menos 2 veces el de Kramer, ¿no? Entonces, lo que tienes que aprenderte o ver si viene en el formulario son estas fórmulas. Cómo sacar la X, cómo sacar la Y y cómo sacar la Z.